Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de 1 de Samuel 1, versículo 10 al 12, en la Biblia. 1 de Samuel 1, versículo 10 al 12, dice. Ella con amargura de alma, oró a Yahvé, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Yahvé de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Yahvé, Elí estaba observando. 1 de Samuel 1, versículo 10 al 12, Biblia, Reina Valera 1960. Los detalles. Esta escena de la Biblia ocurrió aproximadamente en el año 1101 a.C. Este pasaje bíblico se conoce como la oración de Ana. Ella era una de las dos esposas de Elcana, 1 de Samuel 1:1. La otra esposa se llamó Penina, y ésta había dado varios hijos a Elcana. Pero Ana ningún hijo había tenido. Sin embargo, Elcana amaba más a Ana que a Penina. Todos los años, Elcana ofrecía un sacrificio a Dios en el santuario de Silo, y a Penina y sus hijos les daba una porción, pero a Ana le daba el doble. Penina entonces provocaba que Ana sufriera, ya que la humillaba porque Ana era estéril. Elcana y Ana eran dos israelitas muy creyentes. Ana lloraba de continuo, y a veces no quería ni comer, debido a las humillaciones de Penina. El sacerdote Elí, quien administraba el templo, en una ocasión, al ver a Ana mover tan solo sus labios, sin decir palabras, él le dijo, «Usted debe estar borracha, y así no debería venir acá». Ella le respondió, «No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada, y he venido a implorar el favor de mi Dios». El sacerdote le dijo, «Vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración». El Señor de veras escuchó a Ana, pues ella quedó encinta, y tuvo un hijo, a quien ella le puso por nombre Samuel, ver 1 de Samuel 1, versículo 1 al 20, en la Biblia. El nombre Samuel significa, Dios me ha escuchado, pues Ana decía que Dios había escuchado la oración que ella le hizo, pidiéndole un hijo. Cuando el niño ya fue grandecito, Ana lo llevó al templo en la ciudad de Silo, y se lo ofreció a Dios para que se dedicara siempre a servir al Señor. En una de las visitas al templo, Ana llevó como regalos un novillo de 3 años, harina y una vasija de vino. Y ella entonó un hermoso himno, diciendo, «Mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, pues Él, a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo, y levanta, da la pobreza, y la riqueza, humilla, y enaltece. Dios levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, guarda los pasos de sus amigos. Él es un Dios que sabe, y es quien pesa todas las acciones». Ver 1 de Samuel 2, versículo 1 al 3. Después de Samuel, Ana tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Dios no solo cambió a Ana, sino que también alteró el curso entero de la historia de los judíos. Ana vivió durante el tiempo de los jueces, hace más de 3120 años, cuando la nación de Israel no tenía rey, y se revolcaba vergonzosamente en el pecado y en la corrupción. No obstante, no importa cuán degenerada se vuelva la sociedad, Dios siempre tiene un remanente fiel. En esos días, el remanente incluía a Ana. Dios, dentro de su voluntad, siempre está dispuesto a contestar nuestras peticiones, así como hizo a Ana, pero Él sabe lo que nos conviene. Si no nos conviene, de seguro que el Señor no va a responder nuestras oraciones. Jesucristo dijo, «Todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré». Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo, Jesucristo. «Yo haré lo que pidan en mi nombre». San Juan 14, versículo 13 al 14. Ana, la madre de Samuel, vivió por el año 1100, antes de nacer María, la madre de Jesucristo. En los tiempos de Ana, solo los grandes hombres del pasado bíblico, y que fueron siervos de Dios, eran catalogados como santos. Y también en los tiempos de Ana, la gente no invocaba ni hacía peticiones a ninguna virgen. Porque la única virgen que la Biblia menciona, es a María, la madre de Jesús. Y María vino al mundo, 1100 años después de Ana, la madre de Samuel. Por tanto, en los tiempos de Ana, no se tenía el concepto de que había existido una virgen, ni se hablaba de las demás vírgenes, como la Virgen de los Dolores, las cuales son inventos inspirados a los humanos, por los demonios de Satanás.
Porque, así como el Espíritu Santo, ilumina a los hijos de Dios, ver San Juan 1:12, los demonios de Satanás, también iluminan, a los que no están con Dios de la manera que agrada a Él. En la Biblia católica, Dios ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3. Nosotros hoy en día, debemos hacer peticiones solo a Dios, al estilo de Ana, la madre de Samuel. Y no clamar a santos, ni a vírgenes, tal como Ana, no lo hacía. En lo espiritual, pidamos solo a Dios, en el nombre de Jesucristo, porque así ordenó Jesucristo, en San Juan 14, versículo 13 al 14. Y haciendo esto, entonces delante de Dios, seremos como Ana. De ese modo, Dios escuchará con gusto nuestras oraciones. La novedad de orar y pedir a santos y vírgenes apareció mucho tiempo después de Ana, cuando fue creada la Iglesia Católica, lo cual ocurrió en el año 313 después de Jesucristo, cuando en Roma reinaba el emperador Constantino. En Primera de Tesalonicenses 5:23, la Biblia enseña que una persona está formada de un espíritu, un alma, y de un cuerpo de carne y huesos. Y también la Biblia enseña que los verdaderos, santos y santas, tienen sus almas en descanso espiritual, en el paraíso, y hasta que no resuciten con cuerpos incorruptibles, como el de Jesucristo, y de la manera como Él resucitó, no podrán escucharnos, ver 1 de Corintios 15, versículos 52 al 53. En San Mateo 28, del versículo 1 al 6, la Biblia muestra que Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible, para permanecer eternamente en la vida espiritual. Hoy en día, cientos de vírgenes en toda América Latina son invocadas y son buscadas para pedirles ayudas. Entre varios aspectos negativos en eso, está el hecho de que los demonios de Satanás responden las oraciones que la gente envía a santos y santas, y los demonios responden esas oraciones, como si ellos fueran las vírgenes y los santos, a quienes se les pide o invoca. Pues, los demonios se disfrazan de ellos, para mantener engañosamente contenta a la gente. Recordemos que el propósito de los demonios es trabajar para Satanás y en contra de Dios. El día que una persona que invoca o pide ayudas a santos o a vírgenes, cuando por voluntad de Dios, esa persona muera, el demonio que alimentaba espiritualmente a esa persona se llevará su alma, si la persona no se arrepiente antes. Porque los ángeles de Dios no la asistirán por haber puesto sus confianzas en demonios. Y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios como Él nos ordena. Ni se arrepintieron de haber dependido de demonios y otros pecados. Esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios al estar buscando ayuda en un santo o en una santa, ya que esto es una forma de idolatría. En conclusión, 1 de Samuel 1, versículo 10 al 12, nos muestra que Dios en todo tiempo y época ha estado escuchando nuestras oraciones, sin nosotros tener que depender de un santo, santa o virgen, que supuestamente vivió en este mundo o que nunca existió. La diferencia es que ahora, tenemos que pedir o invocar a Dios en el nombre de Jesucristo, tal como Jesucristo enseñó en San Juan 14, versículo 13 al 14 en la Biblia. Que Dios bendiga a usted ricamente.